Hola, mi nombre es Ismael Olmos, soy químico farmacéutico, estoy vinculado al área asistencial, trabajo en el Hospital Vilar de Bosch, soy el encargado de la farmacia y además trabajo en una mutualista de Uruguay. Bueno, la idea es un poco esta presentación y el taller, es que conozcan lo que es la farmacovigilancia. En mi lugar de trabajo, en el Hospital Vilar de Bosch, nosotros tenemos una unidad de farmacología clínica junto a otro químico farmacéutico, Mauricio Mato, y un médico psiquiatra, con el cual trabajamos un poco lo que es la seguridad de medicamentos y también pensado desde el punto de vista del uso racional de los psicofármacos, porque es nuestro campo en el hospital, obviamente. Entonces la idea de esta charla es que ustedes se aproximen a lo que es la farmacovigilancia, conozcan un poco lo que son las reacciones adversas, la seguridad de los medicamentos, que empiecen a entender un poco cuál es el punto de vista desde la farmacovigilancia. Al principio, obviamente, cuando uno piensa en la seguridad de medicamentos, que es donde está centrada la farmacovigilancia, tiene que pensar en lo que son las reacciones adversas. Las reacciones adversas a medicamentos se puede definir como una respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis. Esto es fundamental, pensarlo como que es la dosis habituales. Porque si uno piensa ya en dosis superiores, dosis toxicológicas, ya no estaría pensándolo como una reacción adversa. Incluso si uno lo ve, si es no intencionada, eso ya no queda dentro de lo que es una reacción adversa. Esta es una definición de la OMS del año 2004, tiene unos años, pero está vigente en su utilización. Entonces, estas primeras presentaciones, la idea es que conozcan un poco lo que son las reacciones adversas. Ustedes lo van a ver en otros módulos de este mismo curso y durante su carrera, la importancia que tienen las reacciones adversas. Lo van a ver en la atención farmacéutica y lo van a ver también, obviamente, aquellos que se dediquen a la parte asistencial de nuestra formación. Entonces nosotros siempre cuando hablamos de reacciones adversas vinculamos lo que es la bibliografía y los estudios más importantes que se han hecho. Este estudio que fue publicado en el 91 estuvo viendo las hospitalizaciones, qué número de eventos adversos sufrían los pacientes una vez que eran hospitalizados. Este estudio le dio que fue más o menos un 5%, y de ese 5%, el 20% eran atribuibles a medicamentos, complicaciones con medicamentos. Hay un estudio que fue publicado en el 2004, un estudio con muchos pacientes admitidos, y querían ver cuál era la incidencia de las reacciones adversas en esas hospitalizaciones. Este estudio les dio que era más o menos un 7%, un 6%. Si ustedes ven la diferente bibliografía, van a dar ahí. O sea, la cantidad de hospitalizaciones que son por culpa de reacciones adversas anda más o menos ahí, 5, 4, más o menos. Hay estudios nacionales que conozcamos, hay dos. Hay uno en el Hospital de Clínicas, donde vieron un poco cuáles eran los ingresos también por reacciones adversas o por abandono del tratamiento, y eso les dio un poco más bajo que la literatura internacional, un 1,8%. Y cuando uno ve en los estudios, un estudio que hay otro en una mutualista, en este estudio yo participé, nos dio que era un 4% de las hospitalizaciones por reacciones adversas. Lo que hicimos fue durante un mes recabar todas las causas de hospitalización de los pacientes que eran admitidos, y eso nos dio un 4%. Cuando uno hacía un poco el análisis de esas reacciones, veía que la mitad de ese 4% eran vinculadas a sangrados por medicamentos. Y si ustedes leen un poco el tema de reacciones adversas, van a ver que los sangrados por medicamentos cumplen un rol bastante importante. Son los AINES, o sea, los analgésicos no esteroideos, los causantes preponderantes de ese tipo de reacciones. También figura la warfarina como anticoagulante, los problemas de coagulación. También es uno de los grandes responsables de las hospitalizaciones por reacciones adversas. Entonces, cuando uno sigue viendo un poquito la importancia que tienen, bueno, pueden pasar una vez que los pacientes están hospitalizados, como vimos en los estudios,
en un 10 a un 20%, luego que están hospitalizados, que tengan alguna reacción adversa. Es un porcentaje bastante alto. Esos son un poco los daños que genera al sistema los medicamentos. Uno durante su etapa de formación lo va a ir viendo, lo que es el tema de seguridad del paciente, es algo muy importante, ustedes lo van a ver en varias partes del curso. La seguridad del paciente es algo que se ha desarrollado cada vez más y es tratar de, una vez que el paciente está en el sistema no le genere más daño del que ya tiene. Las reacciones adversas obviamente tienen un rol fundamental en eso. Algunos estudios también dicen que generan un 0,1% de las muertes a pacientes hospitalizados y obviamente como las reacciones adversas deben ser tratadas, generan un costo de los tratamientos. Entonces, viendo un poquito más, ustedes también van a ver lo que son los problemas relacionados con medicamentos. Los problemas relacionados con medicamentos que son muy trabajados en el área de atención farmacéutica. Hay algunos estudios que dicen que un 16% de las admisiones son por problemas relacionados con medicamentos. De esos, la mitad son más o menos por falla terapéutica, o sea, porque no se logró una terapia efectiva, y luego vienen lo que son las reacciones adversas que dio este estudio un 30%, que más o menos si vemos del 16%, un 30% es más o menos el 5%, que es más o menos lo que dicen los diferentes trabajos. Y este trabajo también dice que el trabajo de Nelson dice que la mitad son evitables, ¿no? Eso lo vimos nosotros en ese estudio que hicimos en una de las mutualistas. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno piensa, nos pasó con una paciente que por ejemplo empezaba a tomar analgésicos porque lo veía en la tele, de que pensaba que era importante tomar analgésicos. Uno ahí, la paciente terminó con un sangrado por ese analgésico que le decían en la tele que había que tomar un analgésico porque le iba a hacer bien. Obviamente esa es una reacción adversa evitable. La paciente no tenía una indicación de ese medicamento y lo estaba tomando porque la televisión le estaba diciendo que era bueno. Entonces, es bueno también diferenciar y conocer un poco la terminología que se usa en farmacovigilancia. Una cosa es un evento adverso y otra cosa es una reacción adversa. Un evento adverso se puede transformar en una reacción adversa si pasa por algunos pasos que puedan dar una idea de cómo está relacionada esa reacción adversa, o sea, con el medicamento, qué relación tiene, si una relación plausible, si una relación real entre el evento adverso que sucede, que cualquier problema que le puede pasar a una persona por tomar un medicamento, y a través de unos métodos que vamos a ir viendo tanto en esta presentación como luego lo van a ver en los talleres, la idea es que vean a través de esos métodos cómo se puede transformar una reacción adversa. Entonces, hay diferentes clasificaciones. A mí me interesa esta que hicieron Aronson y Ferner en el año 2003. Es una clasificación que divide los tipos de reacciones adversas en 5 categorías: A, B, C, D y F. Bastante sencilla la terminología. Esas son las tipo A, son las que están relacionadas con el mecanismo de acción. Por ejemplo, estas que les decía yo, de esas que son estas que son tipo A son las que son dosis dependientes, son predecibles, son el 80% de las reacciones adversas y están vinculadas, por ejemplo, a sedación, constipación, diarrea, retención urinaria, hipoglicemia, hipocalemia. Por ejemplo, estos sangrados por medicamento que yo les decía también entrarían en este tipo de reacciones, son las más frecuentes, son el 80% de las reacciones, y el tratamiento que tienen generalmente es disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento. Ustedes cuando estén trabajando con reacciones adversas van a ver que son las más frecuentes. Hay algunos tipos de estudios que realiza farmacovigilancia para conocer este tipo de reacciones adversas, que vamos a verlos un poquito más. Primero, la notificación espontánea. La notificación espontánea es la notificación por parte del médico, del farmacéutico, incluso de los pacientes, de una reacción adversa que le sucede con un medicamento. Los ensayos clínicos ya son ensayos más costosos. Incluso existen ensayos clínicos que se hacen para aprobar los medicamentos. Ustedes seguramente ya lo han visto. Son los estudios fase 3. O incluso cuando un medicamento ya está en el mercado, se puede hacer algún ensayo clínico, que es la comparación de ese medicamento con otra terapia, que generalmente es una terapia estandarizada para esa patología,
o cuando no existe una terapia estandarizada, lo que se hace es una comparación con placebo. Estos tipos de estudios también se hacen en farmacovigilancia, donde uno quiere ver si existe una mayor prevalencia o una nueva prevalencia de un tipo de reacción adversa. O también los otros métodos de estudio son los estudios en hospitales. Esos estudios en hospitales nos permite estar en los hospitales, conocer un poco, hacer estudios observacionales de ver qué tipo de reacciones están sucediendo. Ese estudio que nosotros hicimos en una mutualista era un estudio observacional donde vimos cuáles eran las causas de hospitalización. Y hay algunos factores de riesgo. Se conoce que las mujeres tienen más riesgo de tener reacciones adversas de este tipo. La polifarmacia, obviamente, si uno aumenta la cantidad de medicamentos que va tomando, eso lo que va generando es mayor posibilidad de que uno tenga una reacción adversa, obviamente. Y algunas insuficiencias renales o hepáticas, obviamente, también inciden en lo que es la posibilidad de tener una reacción adversa. Entonces, después tenemos algunas reacciones adversas que son las tipo B. Las tipo B son menos frecuentes, son más graves generalmente, no son dosis dependientes, no están vinculadas generalmente al mecanismo de acción del medicamento y pueden a veces ocasionar la muerte. Yo les puse acá algunos tipos: la insuficiencia hepática, la rabdomiólisis por estatinas, el rash cutáneo, o sea, la hipersensibilidad por el medicamento. Y los tratamientos son generalmente la retirada inmediata del medicamento. Acá entran también reacciones inmunológicas, reacciones idiosincrásicas. Y bueno, la forma es la retirada del medicamento, la utilización de rescatadores, muchas veces se utilizan corticoides, para poder revertir lo que sucedió con esa reacción adversa. ¿Cuáles son los métodos de estudio de este tipo de reacciones? Bueno, la notificación espontánea, obviamente, esa notificación por parte del médico, de algún profesional de la salud o del paciente que yo les decía, el seguimiento de los pacientes. Obviamente, cuando uno tiene un medicamento que ha alargado, este tipo de reacciones que no están vinculadas al mecanismo de acción se hacen a través del seguimiento de los pacientes. O el análisis, obviamente, de grandes bases de datos que tengan la información del reporte de reacciones adversas. Ya el tipo C también son raras, son mucho más raras que la tipo B. Tampoco se conoce el mecanismo de acción y son las del uso prolongado del medicamento. Algunos ejemplos son nefrotoxicidad crónica por analgésicos, depósitos corneales por amiodarona, y hay algunos más como la precipitación de sulfonamidas en túbulos renales, y el tratamiento es la retirada del medicamento. El tipo C le llaman C por el tema de chronic en inglés, uso crónico. Y después estas son también raras, son las tipo D, que generalmente son intratables, que se dan con el uso diferido, o sea, uno usa el medicamento y la reacción adversa sucede bastante después. Por ejemplo, son las reacciones de teratogénesis, o sea, esa malformación que puede suceder en el feto a través del uso del medicamento en la embarazada, y las consecuencias las tiene el feto. O algunos medicamentos que pueden producir cáncer. Ustedes van a ver que hay uno de los medicamentos que es la isotretinoína, que está dentro de algunos planes de farmacovigilancia también, o sea, unos planes de farmacovigilancia bastante estrictos, que lo que intentan es que las personas, las mujeres embarazadas, no estén expuestas a este medicamento, porque se sabe que es un medicamento que tiene consecuencias muy graves a nivel del feto. Entonces, la idea ahora es que conozcan de este tipo de reacciones que son poco frecuentes, reacciones teratogénicas, unas categorías que se hacen para ver la seguridad del medicamento cuando es tomado por las embarazadas, o sea, qué riesgo hay. Entonces hay diferentes categorías dentro de estas teratogénicas. Hay una categoría A, B, C, D, A, B, C, D y X. La categoría A se hicieron estudios, se sabe que el medicamento es seguro, no va a tener consecuencias el feto, son medicamentos seguros en el embarazo. La categoría B son medicamentos que
se han hecho estudios en animales, pero no han mostrado un efecto adverso. Pero no hay un suficiente caudal de información como para decir que el medicamento es seguro en embarazadas. O sea, hay un riesgo pequeño, pero no es el mismo riesgo que existe en la categoría A, que casi no hay riesgo de que la persona tome ese medicamento y le vaya a suceder algún problema teratogénico. La categoría B tiene un riesgo, hay estudios en animales, pero esos no son concluyentes para poder trasladarlo a lo que son los estudios en embarazadas. Cuando uno va a una categoría C, ya el riesgo va aumentando. Ya acá existe un riesgo conocido en animales, se han hecho en estudios y hay efectos teratogénicos, lo que hace que el medicamento pueda generar algunos problemas al tomarse. Pero ese riesgo, obviamente, cuando uno toma un medicamento siempre hay un riesgo, ¿no? Este riesgo, uno ya sabe que hay un riesgo, entonces lo que tiene que hacer es ver si el beneficio que puede tener uno por tomar el medicamento vale la pena de correr ese riesgo, ¿no? Es un riesgo un poco más aumentado que el de la categoría B. O sea, hay estudios en animales que dicen que hay un riesgo, pero no hay estudios en humanos que digan que existe ese riesgo. O sea, no hay un estudio en humanos. En cambio, la categoría D sí hay un riesgo también, como el de la categoría C, y se sabe que puede haber algún problema con el uso. O sea, uno tiene que hacer esa evaluación, hay patologías muy graves que necesitan medicamentos de categoría D, y bueno, uno cuando la mujer va a quedar embarazada debe conocer esos riesgos, y bueno, un medicamento categoría D tiene un riesgo asociado cuando uno lo toma en el embarazo. Y la categoría X es que no se puede tomar directamente, ya el riesgo no es admisible en embarazo. El ejemplo de la isotretinoína es una categoría X. Se sabe que está totalmente contraindicado en el embarazo. Son como 5 niveles de categoría que tienen los medicamentos. Estas categorías, si ustedes leen los prospectos de los medicamentos, van a ver que están detallados qué tipo de categoría es. Después, esas las que habíamos visto eran las D, las delay, las que aparecen después del consumo del medicamento. Después tenemos las que son las tipo E. E son las, por ejemplo, las que se dan con un síndrome de abstinencia, cuando uno deja de tomar, por ejemplo, las benzodiazepinas, que uno necesita seguir consumiéndola. Eso se da, por ejemplo, obviamente con las drogas, lo mismo sucede con las benzodiazepinas. La forma de tratamiento es retirar en forma muy paulatina el medicamento. Incluso ir intercambiándolo con otra droga, eso sucede muy a menudo. Y por último tenemos la tipo F. Esta clasificación de las reacciones adversas queda excluida por la OMS, las tipo F, que son las por una falla en el tratamiento, porque la reacción adversa como tal, según la definición de la OMS, no entraría la falla en la terapia como una reacción adversa. El tema es que el proceso de farmacovigilancia, y es un poco lo que vamos a ver, no solo se queda pensando en lo que es las reacciones adversas, sino que también vincula todos los problemas relacionados con medicamentos. Eso incluye la falla en las terapias, eso incluye los problemas de calidad de los medicamentos, y eso influye también la farmacovigilancia en lo que es el uso racional de medicamentos. Ese es un concepto que vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla, pero la farmacovigilancia tiene una relación directa con lo que es el uso racional de medicamentos. Por eso en esta clasificación de Aronson, ellos ponen también las F como un fallo inesperado del tratamiento. Un fallo evidente podría ser, por ejemplo, las dosis o un fallo en, por ejemplo, un método anticonceptivo. Los comprimidos que se toman de uso como anticoncepción, que al final la mujer queda embarazada, es una reacción adversa según esta clasificación, tipo F muy clara. ¿Cuáles son algunos de los tratamientos de las reacciones adversas? Y algo ya estuvimos viendo. Bueno, obviamente la disminución, la suspensión del medicamento, la administración de un antagonista específico, antihistamínicos, corticoides, o también algunos medicamentos que puedan eliminar rápidamente el fármaco sospechoso. Entonces, entrando un poquito más lo que es la farmacovigilancia,
Esto ustedes ya lo han visto a lo largo del curso, lo van a ir viendo, conociendo cuáles son las etapas del medicamento. Igual está bueno hacer un pequeño repaso para recordar. Un laboratorio que empieza a desarrollar un fármaco para poder ser utilizado en un medicamento, arranca de una cantidad inmensa de fármacos, empieza de 8000, que se va decantando con el tiempo. Miren la cantidad de años que pasa en estudios, todos estudios in vitro, donde va viendo a ver, según la molécula, qué uso puede tener, ¿no? Va pensando en la estructura. Generalmente lo que hacen los laboratorios es ver las estructuras similares, pensando un poco en los receptores que quieren que interactúe con esa molécula. Y bueno, arrancan de 8000 candidatos y va decantando y terminan generalmente en 5 fármacos muy parecidos generalmente, que termina siendo uno el fármaco que se va a comercializar. Entonces, estas fases preclínicas son fases que se hacen en ratones, son fases de estudios in vitro, y luego se empiezan a hacer estudios cada vez con más cantidad de pacientes. Son los estudios que se llaman los estudios clínicos. Esos estudios arrancan en una fase 1, fase 2 y fase 3. Esa fase 1 es una fase que en realidad empieza a conocer la farmacocinética de la molécula. Se hacen esto en voluntarios sanos, que va viendo cómo se hace una primera administración del medicamento, va viendo va teniendo algunas ideas de las dosis toxicológicas, va viendo qué tipo de eliminación va teniendo el fármaco, va viendo un poco la farmacocinética, ¿no? Esto está vinculado también a va viendo cuál es el volumen de distribución de la droga, va viendo cuál es la vida media. Esos son los estudios que se hacen en voluntarios sanos, son los primeros estudios que se hacen. Ya el estudio 2 ya se va viendo más investigación, es la primera vez que va a ver el fármaco, se va a ver en pacientes, entonces va a ver cómo empieza a funcionar. Este estudio fase 2 se hacen en 100 a 500 pacientes y va viendo cómo va evolucionando la eficacia del fármaco. Estos estudios va viendo cuáles son las dosis efectivas, en realidad eficaces. Obviamente cuando nosotros definimos efectivo, eficaz, uno cuando habla eficaz, y ustedes lo van a ver, capaz que algunos ya saben los términos, la diferencia entre eficaz y efectivo estos estudios es para ver la eficacia, porque son en condiciones ideales. Los pacientes generalmente que se eligen para esto tienen una sola patología, se van eligiendo muy pormenorizadamente, tanto para estos estudios fase 2 como fase 3, son pacientes elegidos, que no son los mismos pacientes que después van a tomar el medicamento, donde están expuestos a una cantidad de fármacos, donde la cantidad de reacciones adversas puede incrementarse. No son pacientes elegidos, obviamente, los que existen en la vida real. Y eso es lo que se llama cuando es efectivo. La efectividad es el término cuando no es en condiciones ideales, es en la vida misma, tal cual. Estos pacientes de 100 a 500 son elegidos pormenorizadamente y va viendo cómo va funcionando el medicamento. Ya en una fase 3, la fase 3 del fármaco es la que le decía, los ensayos clínicos. Esta fase 3, todo esto está sucediendo antes de ser comercializado el medicamento. Esta fase 3 empiezan a ver la comparación con la terapia más efectiva hasta el momento. Se lo compara el fármaco, son estudios multicéntricos, muy caros. Los laboratorios dicen que invierten mucha cantidad, mucho medicamento, mucho dinero para esta fase. Eso no lo duda nadie, la cantidad porque tiene un gran peso normativo, regulatorio. La farmacovigilancia trabaja mucho en esta fase, pero porque en realidad hay que ver la seguridad, ¿no? Igual ustedes ven que hay de 1000 a 5000 pacientes. Hay obviamente reacciones adversas que no van a ser vistas en estos estudios, por eso es fundamental que luego el medicamento, cuando pasa esta etapa y se ve que el medicamento es efectivo, incluso algunas entidades regulatorias no le piden que sea superior al tratamiento estándar hasta ese momento, sino que le piden que sea comparable, que le piden que por lo menos se mantenga
comparable, que dé más o menos los mismos beneficios y que tenga más o menos el mismo riesgo. Una vez que es comercializado, esto es lo que antiguamente se llama la etapa de farmacovigilancia o fase 4, que le llaman, que todos los medicamentos están en esta etapa. Luego que son comercializados pasan a conocerse un poco más de lo que pasa en su seguridad. Cuando uno larga un medicamento al mercado, y esto lo tienen que tener muy claro, uno conoce muy poquito de su efectividad, porque en realidad esta selección de pacientes también es muy estricta. Hay un sesgo en la selección de los pacientes. Ese sesgo lo que hace es que el medicamento sea utilizado en condiciones muy ideales, que no, como les decía, no son las que suceden después. O sea, conocemos muy poco del medicamento en su efectividad. Pero todavía ya conocemos poco de la efectividad cuando largamos un medicamento al mercado. Después se conoce bastante menos de lo que es la seguridad. ¿Por qué? Porque uno, como ustedes ven, hay una cantidad de pacientes que son 1000 a 5000, que son muy pocos para ver si un medicamento tiene problemas, tiene reacciones adversas. Y acá les muestro un poquito de lo que es la frecuencia de las reacciones adversas. Ustedes ven que en los estudios esos pueden ver este tipo de reacciones. Las que suceden en mayor al 10%, o estas que empiezan a verse un poco más, de las frecuentes o muy comunes. Las poco frecuentes, algunas las podemos perder, porque estamos hablando de que son estudios de 5000 pacientes. La que pasa en 1 en 1000, y en los 5000 pacientes veremos con suerte 5. Ahora, estas que son las raras y muy raras, que muchas de ellas son graves, eso sí, estas no las vamos a ver en un estudio fase 3. Estas son las reacciones que vamos a ver en un estudio cuando el medicamento empieza a estar en el mercado. Y para eso es fundamental la notificación. La notificación de esas reacciones raras, muy raras, que no vamos a conocer una vez que el medicamento está comercializado. Entonces, eso es algo importante que ustedes sepan. Que uno, cuando empieza a conocer lo que es la farmacovigilancia, se empieza a dar cuenta que ya conocemos muy poco de la efectividad de los medicamentos, muchísimo menos conocemos de la seguridad. Entonces, una cantidad de medicamentos han sido retirados del mercado porque se empiezan a ver que la cantidad de reacciones adversas raras o muy raras, que son graves, no justifican que ese medicamento esté en el mercado. Entonces lo que hacen las entidades reguladoras es, cuando ven este tipo de reacciones, empiezan a ver si la cuantificación de la información es suficiente como para ver que se retire ese medicamento del mercado. Eso es un trabajo fundamental de la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia, cuando uno empieza a hablar de farmacovigilancia, tiene que empezar a hablar de lo que sucede en los años 60. Ya pasa un poco, los ríos con los medicamentos empiezan a verse ya en el año 37 con la sulfonilamida, un antibiótico que empieza a verse fallos renales. Es como un antimicrobiano que se empieza a utilizar y se empiezan a ver fallos renales, y ahí un poco se empieza a funcionar lo que es la seguridad de medicamentos. Pero la OMS hace como un clic en los años 60 con lo que se llama el desastre de la talidomida. Y esto, en cada una de las charlas de farmacovigilancia van a ver lo que es el desastre de la talidomida. Eso fue un desastre que sucedió. Talidomida es un medicamento porque se sigue utilizando con algunos parámetros de seguridad, pero no para lo que se utilizaba en los años 60, que era para las náuseas frecuentes que sienten las embarazadas, ¿no? Entonces, esas náuseas frecuentes, las embarazadas tomaban talidomida, que disminuía la cantidad de náuseas que tenían las embarazadas. Lo que sucedió que se empezaron a ver una cantidad de reportes de malformaciones, focomelia, problemas teratogénicos, esos que estuvimos hablando hace un rato. Esos problemas generaron una malformación en las extremidades de los pacientes, y lo que hizo fue que esto fue un punto de quiebra donde la OMS empezó a exigir un poco más a las empresas que tuvieran mayor información sobre la seguridad de sus medicamentos.
este desastre de la talidomida fueron 15.000 o más de 15.000 los fetos, los fetos que tuvieron problemas. Incluso se dio el nacimiento de muchísimos niños con estas malformaciones. Si ustedes hacen alguna búsqueda van a ver fotos de estos niños que ya son adultos, incluso siguen todo un trabajo. Hay grupos asociados de pacientes afectados por la talidomida que se siguen reivindicando los problemas generados por este medicamento. Y ahí fue que la OMS empezó a tener un poco más de desarrollo de lo que es la farmacovigilancia. Entonces, la farmacovigilancia, como decíamos, es el estudio de las reacciones adversas, obviamente, pero no solo es eso. Acá hay una definición que dice que es una actividad de salud pública destinada a evaluar y gestionar los riesgos asociados con el uso de los medicamentos una vez comercializados. Esta definición que dice que es una vez comercializado, la farmacovigilancia también está en lo que es la fase 3, o sea, los laboratorios, obviamente, ahí es el momento que empiezan a conocer las reacciones más frecuentes, como les decía, las que se dan en el 10% o en el 1%. Esa información de farmacovigilancia ya la van recolectando los laboratorios. ¿Qué hace la farmacovigilancia? Identifica los riesgos, los cuantifica y hace una evaluación de sus consecuencias sociales. Este análisis es muy importante para farmacovigilancia. Y después, un punto importante que vamos a tener durante la charla es lo que se llama la gestión del riesgo. La gestión del riesgo comprende la adopción de medidas administrativas reguladoras, la comunicación del riesgo a la comunidad y la adopción de medidas destinadas a la prevención. ¿Eso qué quiere decir? Que la farmacovigilancia no se queda solo en estudiar las reacciones adversas. También lo que hace es hacer un análisis de esas reacciones adversas y después tomar medidas reguladoras. Por ejemplo, si el medicamento debe ser retirado del mercado, es una medida reguladora más extrema, pero ¿qué ha sucedido? Hay muchos ejemplos de medicamentos que han sido retirados del mercado, pero también puede ser medidas reguladoras de definir condiciones de uso del medicamento. A lo largo de la historia han sucedido algunos tanto regulaciones de su uso como regulaciones de la forma de retirarlos del mercado. Han pasado algunos AINES, se han dado en la década del 80, Fenoflenac, Feprazona, Indoprofeno, son algunos de los fármacos que se han dejado de utilizar, sobre todo mucho vinculado a una toxicidad gastrointestinal en demasía. Ya sabemos que de por sí los AINES generan una toxicidad gastrointestinal, pero esto se veía que era bastante superior a lo que uno podía sostener, o ese balance riesgo-beneficio que lo vamos a estar hablando. Un medicamento tiene un balance riesgo-beneficio donde es como una balanza, donde pone el balance es el riesgo por un lado y el beneficio del otro. Si de un lado cae mucho más el riesgo y el beneficio no es tal cual, el medicamento no debería estar en el mercado. Y como decíamos, la farmacovigilancia no solo son el estudio de reacciones adversas, sino los problemas de la falta de eficacia, de calidad y los errores de medicación. Entonces, para ver un poquito la OPS, ¿cuáles piensan que son la OPS, los objetivos de la farmacovigilancia? Entonces, ustedes van a ver que son objetivos muy amplios, donde en realidad entra todo el uso del medicamento. Si lo vemos detenidamente, dice velar por el cuidado y seguridad de los pacientes en relación con el uso de medicinas y con todas las intervenciones médicas, mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de medicamentos, detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar los hallazgos oportunamente. O sea, lo que está diciendo acá es que los PRM, que ustedes van a ver en atención farmacéutica, también son vínculo con la farmacovigilancia. Contribuir con la evaluación de los beneficios. O sea, también hay que ver los beneficios, no solo los riesgos, sino la farmacovigilancia también se encarga de ver si un medicamento es efectivo, si es beneficioso, los daños, la efectividad que acá dice, los riesgos, permitiendo prevenir los daños y maximizando los beneficios, definiendo las poblaciones de riesgo. Sabemos que las personas añosas tienen más riesgo de tener reacciones adversas, de tener más daños con el uso de medicamentos,
Y algo fundamental, que a mí me encanta esta parte, es fomentar el uso de los medicamentos de forma segura, racional y más eficaz. Después vamos a ver un ratito ahora lo que es la definición de uso racional de medicamentos, pero pasa por esto. Incluye, ven acá, el costo, o sea, no solo se queda en la seguridad, no solo se queda en la efectividad, la farmacovigilancia, sino que también incluye el costo de los medicamentos. Es algo que a veces los que trabajamos en farmacovigilancia nos olvidamos, pero el aspecto farmacoeconómico, que ustedes lo van a ver a lo largo de este curso, también es parte fundamental de la farmacovigilancia. Y como un objetivo es promover la comprensión, la educación y entrenamiento clínico en materia de farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. La comunicación en farmacovigilancia es esencial. Nosotros lo vamos a trabajar un poquito también en el taller, cómo se hace la comunicación de los riesgos de los medicamentos, porque a veces uno puede generar más daño cuando comunica un riesgo de que realmente el daño que genera ese riesgo. O sea, puede suceder de que no haya una comunicación del riesgo, lo cual es muy grave, no tener una comunicación eficaz o efectiva del riesgo, pero también uno tiene problemas cuando la comunicación del riesgo es mayor de lo que realmente el problema que se genera, porque eso genera desconfianza en el sistema, desconfianza en los tratamientos. O sea, hay que tener un balance, no es comunicar todo tampoco. A veces cuando uno dice todo lo que puede suceder con un medicamento, uno tiene que tener claro que es una cuestión de probabilidad y es una cuestión también de porcentajes. O sea, uno cuando lee un prospecto, ahí en los prospectos no se dicen cuál es la probabilidad de que sucedan cada una de las reacciones adversas que se dicen ahí. Entonces, eso a veces son algunas de las debilidades que tenemos, porque la gente a veces cuando no tiene mucha idea, en realidad piensa que le puede suceder todas esas cosas. Y en realidad los laboratorios obviamente tienen que informar eso, tienen que informar las reacciones adversas que pueden pasar en los prospectos, pero lo que sucede a veces es que uno piensa, me va a pasar todo esto. Y ahí es importante la comunicación, decir, no, en realidad puede suceder, hay un riesgo, pero no quiere decir que le suceda a todo el mundo, ¿no? Es importante. Y cuando uno piensa en la farmacovigilancia y cuando piensa en este momento que estamos viviendo bastante raro para nuestras vidas, de pandemia, y donde la farmacovigilancia empieza a tener un uso muchísimo más notable cuando existe, y esto por ejemplo lo que hablaba de la comunicación, cuando existen por ejemplo mandatarios de Estados Unidos, el mandatario de Estados Unidos que dice que hay que tomar un medicamento como la hidroxicloroquina para eliminar rápido el virus, cuando no hay la parte de efectividad que le decía acá, no está demostrada para este tipo de virus, y los riesgos están recontra demostrados, problemas hepáticos con el uso de hidroxicloroquina, eso lo que demuestra es un problema en la comunicación y un problema de que la gente empieza por ejemplo, en este caso podría empezar a tomar hidroxicloroquina porque un mandatario que tiene bastante llegada a la población empieza a decirle a la población que tiene que tomar un medicamento. Eso es un problema que se está viendo. Empieza a aparecer una cantidad de información y obviamente se empiezan a buscar tratamientos en esta situación puntual que estamos viviendo de tratar de mejorar la salud, cuando a veces lo que está sucediendo es que existe un problema mayor por el uso de ese medicamento, ¿no? El uso del medicamento genera más problemas que no usarlo. Y entonces acá entra la definición de la OMS que les decía, una definición que es del año 85, o sea, tiene 35 años, y dice que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondiente a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comunidad. Yo hago directamente una relación entre lo que es la definición de farmacovigilancia y lo que es uso racional de medicamentos. Y no creo que exista una distinción poder hablar de farmacovigilancia si uno no habla de uso racional de medicamentos. Si bien años atrás uno pensaba que la farmacovigilancia estaba solamente pensada en las reacciones adversas, en la seguridad, eso ya cuando estamos hablando de farmacovigilancia ya no solo involucra eso, sino involucra el costo, involucra la efectividad, involucra el beneficio. Entonces, ¿cuáles son los métodos que utiliza farmacovigilancia?
Hay varios métodos, ¿no? El método más conocido, más difundido, es lo que es la notificación espontánea. La notificación espontánea es un método que utiliza la Organización Mundial de la Salud, y es la notificación que estuvimos viendo por parte de los profesionales de la salud, por parte de los usuarios, por parte incluso de cualquier persona que quiera reportar que tuvo un problema con un medicamento. Para la industria es obligatorio el reporte. Una vez que recibe un reporte lo tiene que reportar a la entidad sanitaria. En nuestro caso tenemos una unidad de farmacovigilancia que está en el Ministerio de Salud Pública, que recibe las notificaciones de cualquiera que quiera notificar. Ahora vamos a estar viendo un poquito de eso. Y después esos métodos que nosotros llamamos son los métodos de farmacovigilancia pasiva, que se llama. Después vienen lo que son los métodos de farmacovigilancia activa. Esos métodos de farmacovigilancia activa lo que intentan es conocer un poquito más, porque uno con la notificación solo termina esperando de una forma pasiva, por eso le llamamos farmacovigilancia pasiva, que llegue la notificación. Pero uno ya puede ir a la cancha, como se dice, a conocer cuáles son, cómo está influyendo los medicamentos en la vida diaria. Entonces ya hay estudios de casos y controles, estudios de corte, o lo que se llama monitorización intensiva. Y en nuestro país y a nivel mundial existe lo que es la monitorización intensiva, por ejemplo, para un medicamento que se llama clozapina. Clozapina es un antipsicótico atípico que fue descubierto en los años 60. Se los conoce atípico porque no genera todos esos problemas motores que ustedes ya conocen de rigidez, de parkinsonismo secundario por el uso de antipsicóticos. La clozapina no genera esos problemas. Se vio que era muy efectivo, pero ¿cuál fue el problema? En los años 70 se empezó a ver una cantidad de reportes, fines de los 70, de Finlandia, de problemas hematológicos con el uso de clozapina. Entonces ahí lo que se empezó a ver fue que el medicamento estaba generando mucho riesgo en su uso. El laboratorio, luego de esas notificaciones, decidió suspender la comercialización en muchos países. No en todos, pero en muchos de ellos. Pero hubo un estudio en el año 88 donde se hizo una comparación de clozapina con clorpromacina. Clorpromacina, el primer antipsicótico que hizo la revolución de lo que fue la psicofarmacología. Pensemos que hasta ese momento no había tratamiento farmacológico para muchas de las patologías graves en salud mental. En ese momento aparece la clozapina, aparece la clorpromacina y a los poco tiempo la clozapina, y un estudio en el 88 que compara la clorpromacina con la clozapina demostró la clozapina muchísimo más efectiva que la clorpromacina. Entonces se definió un tipo de monitorización intensiva para los pacientes en tratamiento con clozapina que se debe cumplir en todas partes del mundo, que eso incluso generó que la clozapina a nivel de Estados Unidos era un tratamiento muy caro por la monitorización que se hacía de la misma. La monitorización actual consiste en un estudio hematológico que se le hace a los pacientes cuando inician el tratamiento. El estudio implica monitorizaciones hematológicas cada semana, y luego cuando va transcurriendo el tiempo ya empiezan a hacer monitorizaciones mensuales. Los pacientes tienen que sacarse sangre todos los meses, o sea, es una monitorización intensiva para ver si hay una disminución de los glóbulos blancos, los problemas hematológicos que le estaba diciendo, leucopenia que le llaman. Esa disminución de glóbulos blancos, cuando sucede con la clozapina, hay todas unas tablas que dicen qué decisiones de tomar el clínico. No implica la suspensión directa o una disminución de los glóbulos blancos, porque la efectividad de clozapina se vio que es buenísima. Se ve que los pacientes realmente cambian su vida. Estamos hablando de que este es un uso para una patología en salud mental como la esquizofrenia resistente, que es muy grave, genera invalidez a nivel laboral de los pacientes. Hay una disociación por parte de los pacientes de lo que no pueden reconocer qué es real y qué no. El uso de clozapina ha permitido que los pacientes se inserten en la comunidad y realmente
Se sabe que por estos miedos a su uso hay un miedo de que le pueda generar daño, y ha demostrado que la clozapina genera muchísimos beneficios de lo que de los problemas que se dan hematológicos, que suceden en un 0,1, 0,5% de los pacientes. A mí me interesó mucho el trabajo de clozapina, mi estudio de doctorado en Facultad de Química lo hice mucho con trabajo en clozapina con pacientes del hospital, y ahí lo que estuvimos viendo fueron los beneficios de clozapina. Hay otros riesgos que tiene, como son el síndrome metabólico, que es ese síndrome que le genera al paciente obesidad, problemas de glicemia, le puede generar diabetes. Nosotros estuvimos trabajando de eso, como también una parte de seguridad de clozapina, pero la parte de efectividad demuestra que la clozapina realmente es muy buena. Y lo que sucede es que se usa en solo 1 de cada 10 pacientes que estarían beneficiados con su uso. Se sabe a nivel mundial que hay una subutilización de clozapina, y es por estos riesgos que se creen que tiene, cuando demuestra que incluso evita una cantidad de suicidios de estos pacientes, o sea, permite la inserción laboral, permite, la verdad, es un fármaco muy bueno, que tiene muchos años. Han salido otros antipsicóticos, quetiapina, risperidona, olanzapina, pero no han demostrado la efectividad de clozapina. Y entonces, cuando uno de los métodos que habíamos visto es el reporte de reacciones adversas a medicamentos. Ese reporte de lo que se llama la farmacovigilancia pasiva debe ser voluntario. En nuestro país es voluntario, espontáneo y confidencial. Voluntario es porque cada uno quiere hacerlo, espontáneo es porque se hace en el momento que surge una reacción adversa, y confidencial es porque no se deben divulgar los datos de los pacientes que tienen una reacción adversa. ¿Qué se reporta? Lo que se reporta son todo tipo de reacción adversa. Incluyo los medios de contraste, productos herbarios, cosméticos. También se reporta la falta de eficacia, los problemas de calidad. Y la OMS dice que deberían ser obligatorios, que en nuestro país no son obligatorios, pero el Ministerio pide que se haga el reporte de las reacciones adversas serias y graves, y las inesperadas. Las inesperadas, esas que aparecen en muy baja frecuencia, que estuvimos viendo, que en los estudios fase 3 no se ven. Sí, es importante la notificación para poder conocer ese tipo de reacciones. Lo otro que es importante es que las reacciones adversas la notificación espontánea de las reacciones adversas tiene algunas ventajas. Obviamente son baratas, porque estamos hablando de que el reporte se puede hacer incluso online, se pueden hacer, voy a mostrar algunas de las hojas que aparecen. Se pueden usar datos hospitalarios, comunitarios, se puede hacer análisis individualizado de los pacientes. Obviamente está muy extendido su uso. Las desventajas son: hay algunas RAM que no van a aparecer, no vamos a poder reportar, o sea, puede ser que no esté tomando el medicamento la paciente cuando aparece la RAM, esas tardías que les decía hoy. Las delay, las D y las C, las crónicas, que aparecen con su uso crónico, también puede ser difícil que sean detectadas por este tipo de metodología. El N expuesto no sabemos, porque en realidad estamos haciendo una notificación de un caso, y obviamente hay un problema de sesgo y prejuicio. Sobre todo no se sabe muchas veces por qué es importante el reporte. Nosotros nos interesa hacer jornadas de concientización sobre farmacovigilancia para que intenten conocer cuáles son los problemas de los medicamentos y cómo el reporte puede ayudar a disminuir esos problemas. El Ministerio de Salud Pública nuestro pide que se haga el reporte de todas las reacciones adversas, no solo de las graves, ni las serias, ni las no conocidas, porque también es importante conocer un poco cuál es la incidencia de esas reacciones adversas a nivel poblacional. Cuando hay una cuestión de variabilidad, obviamente, en la respuesta, la variabilidad de la respuesta implica de que un medicamento para 2 pacientes, desde el punto de vista de la efectividad, puede no ser la misma, desde el punto de vista de la seguridad puede no ser la misma también. Hay cuestiones farmacogenéticas que van cambiando en los pacientes. Acá es una variabilidad que puede haber una mayor eliminación, incluso la expresión de receptores puede variar, y eso hace que las reacciones adversas sean diferentes poblacionalmente. O sea, las mismas reacciones adversas no tienen que suceder
para el mismo medicamento en África, en Asia, en Europa o acá en América. Eso puede variar por una cuestión genética, y no solo genética, sino también de la exposición de las interacciones que pueden existir ambientales o con el uso concomitante de otras sustancias, café, mate, nosotros tomamos mate que puede influir en la absorción de medicamentos, puede influir en la parte de la eliminación de los medicamentos. Entonces es importante conocer un poco de las reacciones adversas. Entonces, ¿y cómo se forma un sistema de farmacovigilancia? Un sistema de farmacovigilancia, bueno, nosotros, esta es una transparencia o un diagrama hecho por la OMS. A ver, aparece un centro coordinador, en nuestro caso es la unidad de farmacovigilancia que existe en el Ministerio de Salud Pública, que recibe notificaciones de reacción adversa, ya sea de los médicos, ya sea de los laboratorios, ya sea de los otros profesionales de la salud, incluidos nosotros. Esta unidad de farmacovigilancia tiene una relación estrecha con lo que es el Centro Mundial de la OMS, que está en Uppsala, Suecia. Este centro coordinador en nuestro caso está dentro de la agencia reguladora, que es el Ministerio de Salud Pública, pero en otros lados está por fuera. Hasta el año 2005 este centro coordinador estaba en el Hospital de Clínicas. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí con la gente que estaba en el CIAT. Hacíamos el análisis de los reportes que recibíamos de reacciones adversas. Obviamente cuando uno estaba en el CIAT tenía la posibilidad de que muchas veces la gente llamaba por intoxicaciones, pero también por reacciones adversas, y en ese caso eran derivadas a la unidad de farmacovigilancia que estaba dentro del CIAT. Y como ven, hay todo un relacionamiento estrecho. También están los laboratorios que tienen que hacer un reporte al Centro Nacional de Farmacovigilancia, y la OMS propone que haya un comité técnico de expertos asesores. Eso sucede también en nuestro país. Hay un comité de expertos asesores en farmacovigilancia que trabajan, que está vinculado a la Universidad de la República, participa la Facultad de Química junto a la Facultad de Medicina. Existen centros locales de farmacovigilancia en nuestro país también. Hay algunos hospitales que tienen centros locales de farmacovigilancia, que tienen en este caso nosotros tenemos un relacionamiento estrecho con este centro de coordinador de farmacovigilancia. Hay una ordenanza, la unidad de farmacovigilancia del Ministerio se creó en el año 2005, pero hay una ordenanza que define un poco la creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Es una ordenanza del 2014, esto es para conocer un poquito de la legislación nuestra. Esa legislación en farmacovigilancia habla un poco de los objetivos que estuvimos viendo hoy, pero además habla un poquito también entre las vacunas, los eventos adversos vinculados a las vacunas. Entonces, también podemos ver que el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿cómo estaría en nuestro país? Están los notificadores, está el Ministerio de Salud Pública con su unidad de farmacovigilancia, y está la OMS con su unidad que sería centralizada a nivel mundial, que recibe la notificación de todos los países. Ahí lo ven, el programa nacional de la OMS. En azul están los miembros plenos, en celeste los asociados, que son muy pocos, y los blancos los que todavía no tienen coordinación con la OMS. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que uno hace un reporte, una reacción adversa del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud Pública, esa información es recolectada por la OMS, donde tiene una base de datos que recopila todas las reacciones adversas que son reportadas a nivel mundial. Ese reporte que lo vamos a ver es importante porque permite que uno, cuando está trabajando en farmacovigilancia y está en una unidad nacional, puede conocer qué tipo de reacciones se han dado a nivel mundial. Es una base de datos muy importante que la vamos a ver ahora en un ratito. Y entonces, como le decía, no solo quedaban la relación riesgo-beneficio, los errores de medicación, los problemas de calidad, sino también la seguridad en vacunas también es parte de la farmacovigilancia. ¿Por qué me interesaba recalcar esto? Porque en estos tiempos que vivimos, y se habla de que una vacuna saldría en poco tiempo,
Ustedes ven las etapas que lleva un estudio clínico, es mucho tiempo. En este caso, en una vacuna, generalmente es un virus atenuado con alguna otra proteína. Cuando uno piensa en la seguridad, y uno no puede pensar que en menos de un año podría haber una vacuna que haya pasado todos los test para realmente pensar que es una vacuna segura. Se está hablando de que en septiembre habría una vacuna. Estamos en fines de mayo. No creo que sea posible tener una vacuna hasta el año que viene, después que pase todos los elementos de seguridad, para realmente pensar que más allá de que sea efectiva, sea segura. Es un tiempo, la seguridad se tiene que ver con el uso prolongado. No me gustaría ser de los primeros a darme la vacuna, por una cuestión de que se va a saber poco de esa vacuna. Sí, estoy convencido de que las vacunas han cambiado la vida de los seres humanos, pero la vacuna que tienen un uso, la vacuna que nos dimos nosotros, todas las vacunas que están en los planes de vacunación, obviamente tienen una utilidad que si no, la vida hubiera cambiado. El problema es que las nuevas vacunas que van a aparecer tienen que tener un tiempo para conocerlas, para conocer su seguridad, su uso, y eso puede demorar un tiempo. Entonces hay una expectativa que se genera con el uso de las vacunas, de esta vacuna para el coronavirus, que va a tener que pasar un tiempo para poder... obviamente, lo que ha sucedido en este tiempo es que la comunidad científica ha trabajado toda de forma coordinada, que eso permite acortar los tiempos. Hay una cantidad de fondos que se están destinando, pero igual puede ser que demore varios meses en aparecer una vacuna. Entonces la notificación espontánea, y en el caso de la vacuna que pueda aparecer, va a ser muy importante conocer su seguridad a través de la notificación espontánea, que ahí se van a poder conocer un poco más de la seguridad. La notificación espontánea, que es la hoja amarilla que se conocía antes, donde pedía una cantidad de datos, como los datos del paciente, sexo, esto es confidencial, entonces no va directo al centro coordinador o al centro regional. El nombre comercial del medicamento, los motivos de indicación, vía, dosis, todos estos datos son recolectados de la notificación, el tipo de reacción adversa, y esto es importante, la evolución del evento, si estuvo recuperado, si está en recuperación, de cuánto tiempo demorará en recuperarse. La idea es que durante el taller ustedes hagan una notificación espontánea de una reacción adversa que van a conocer. La notificación también hay información relevante, importante de la notificación. Entonces, esto es más o menos un diagrama de cómo debería ser una notificación espontánea. Podemos hacer el ejercicio de que ustedes están en una unidad de farmacovigilancia de un hospital, por ejemplo, y reciben un reporte. Lo importante es la recopilación de la información, la búsqueda bibliográfica, la evaluación de la causalidad, ya sea reporte al centro coordinador, ingresar a la base de datos, o la devolución a quien reporta, que es sumamente importante. Y también lo que es el reporte al centro de la OMS. Vamos a ver un poquito cada uno de estos pasos. Entonces, el reporte se puede hacer a través, además de la hoja amarilla, se puede hacer ahora también a través de lo que es el reporte de la reacción adversa en la página web. Acá ven el reporte. La dirección de reporte. Esta dirección, como ven, está coordinada tanto esta notificación llega a la OMS, pero antes pasa por un paso previo que la ve primero el Ministerio de Salud Pública a ver si corresponde a una reacción adversa, a un error de medicación, a lo que pueda hacer, y hace una clasificación previa. Ustedes tienen que completar los datos del notificador, del reporte, el resumen y luego enviarlo. La idea es que puedan completar estas cosas para poder definir un poco los pasos que se siguen. Para poder completar el reporte es importante conversar con el médico tratante, descartar la presencia de patologías que pudieran explicar la sintomatología observada en el paciente y conversar con el paciente y o sus familiares. O sea, no solo quedarse con el reporte que puede hacer, por ejemplo, el médico, la enfermera, sino ir y conversar un poco más y hacer un poco más rico el caso. Conversar, conocer qué patología tiene el paciente, qué medicamentos concomitantes estaba tomando.
Esas cosas son fundamentales para poder enriquecer el reporte. La recopilación de los datos que deberían tener en el reporte son, bueno, conocer las características del paciente, la patología, los fármacos sospechosos, los medicamentos concomitantes, la dosis, el tiempo de tratamiento, los signos y síntomas, la prueba de laboratorio, el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento con el fármaco sospechoso y la alteración de las pruebas de laboratorio, la evolución del efecto adverso, la evolución al suspender el medicamento, qué pasó, se recuperó el paciente, no se recuperó, qué sucedió luego de readministrar, si hubo una readministración del medicamento. Eso es bastante raro que suceda. Uno cuando tiene una reacción adversa con un medicamento no hay una readministración del medicamento, pero puede suceder en algún momento, por ejemplo, en un problema de hipersensibilidad que no sabían. Se da comúnmente cuando los sistemas de información no son claros, por ejemplo, la hipersensibilidad por penicilina o por otros medicamentos que en el momento del tratamiento nadie sabía que era, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente y se le da un medicamento y ya se sabía que era que tenía alergia a ese medicamento, pero se le da nuevamente. Entonces hay una readministración del medicamento. Bueno, antecedentes de alergias o exposiciones previas. Entonces es importante hacer un seguimiento de la RAM para reafirmar datos obtenidos. Hay cosas que pueden cambiarse durante el análisis de la reacción adversa, documentar cómo fue la evolución del evento adverso y las medidas aplicadas al paciente, y conocer el parecer del médico respecto al el efecto adverso, conocer las intervenciones realizadas por el médico tratante. Esto es fundamental, o sea, cuando uno trabaja en farmacovigilancia es fundamental el equipo de salud. No solo pensarlo en el médico tratante, sino también puede sacar información de las enfermeras, de todo el equipo de salud, porque le puede brindar y enriquecer el reporte, dar información que uno no tenía clara al conversar con el médico o con cualquier integrante del equipo de salud. Después tenemos también registrar si el paciente se recuperó, si tuvo secuelas, si fue hospitalizado, si está recuperado. Todo esto es importante, porque con toda esta información nosotros después vamos a hacer un análisis del caso para conocer un poquito cómo es la causalidad. La búsqueda bibliográfica es importante, consultar textos especializados en reacciones adversas, monografías, datos sobre las reacciones, casos comunicados del mismo evento, consultar a centros de información. Hay centros de información, hay uno en el Pereira Rosell, hay un centro de información también en el Departamento de Farmacología de Medicina, y lugares que se especializan en el uso de medicamentos. Y con esa información después lo que nosotros hacemos es la imputabilidad o causalidad. La imputabilidad es conocer la causalidad y la gravedad. Imputamos a la reacción, le damos un grado de causalidad. ¿Eso qué quiere decir? Evaluamos mediante métodos estructurados y estandarizados que permiten determinar la probabilidad o relación causal entre el fármaco sospechoso y el evento adverso. Era lo que les decía hoy al principio. Vamos a ver un poquito cuáles son esos métodos que permiten un evento adverso calificarlo como reacción adversa, y esa calificación de reacción adversa tiene un gradiente. O sea, hay algunas que podemos estar casi seguros de que fue el medicamento el causante de la reacción adversa, y puede suceder de que haya un grado de incertidumbre, y esa incertidumbre es parte de la metodología en farmacovigilancia. O sea, las cuestiones muchas veces no son blanco y negro, hay un gris, y ese gris está bueno documentarlo, plasmarlo, porque eso enriquece el reporte y nos da idea de que si realmente puede haber algo que pueda estar interfiriendo en nuestras decisiones. Cuando hacemos el análisis de la reacción, vemos qué relación temporal hay entre la exposición al medicamento y el evento, ¿no? Tratamos de ver de que exista, que el paciente esté en tratamiento cuando le sucede el evento. Tratamos de ver qué datos previos hay de esa asociación, qué información bibliográfica tenemos, qué evolución tuvo, si se suspendió y mejoró el paciente, y el rol de las patologías de base concomitantes, cómo pueden estar influyendo en el evento. O sea, que si el paciente está con alguna patología, de que realmente puede haber sido la que le generó el evento.
Y bueno, uno de los algoritmos que utilizamos para ver esa relación causal entre la reacción adversa, o sea, entre el evento adverso, la reacción adversa y el medicamento, uno de ellos es el algoritmo de Naranjo. Estas son algunas preguntas que se hacen y se le da un puntaje. El puntaje es, según cómo contesten sí, no o no sabe, le dan estos valores. En este caso, para la pregunta 1, es sí sería 1, no es 0 y no se sabe es 0. Ustedes cuando ven el algoritmo de Naranjo, la primera pregunta les dice, ¿hay informes previos concluyentes sobre esta reacción? 1, sí, 0 no y 0 no se sabe. ¿El evento adverso reapareció cuando se administró el medicamento sospechoso? El evento adverso apareció cuando se administró el medicamento sospechoso. Más 2 sí, menos 1 no y no se sabe 0. La reacción mejoró cuando se suspendió el medicamento o se administró un antagonista. 1, 0 y 0. Reapareció la reacción adversa cuando se readministró el medicamento. 2, 1 y 0. Y ahí van analizando el resto. La idea que vamos a tener para el taller es que ustedes van a tener un algoritmo de Naranjo, pero una reacción adversa, y van a tener que ir contestando cada una de estas preguntas según la reacción o según el reporte o según el caso que tengan. Van a ver que son una cantidad de preguntas donde tiene que ver un poco cómo va desarrollándose esa reacción adversa. El medicamento se detectó en sangre. Esto es a ver si hay análisis de laboratorio. Muchas veces no hay análisis de laboratorio. Reapareció la reacción cuando se administró un placebo. Esto porque también el algoritmo de Naranjo está pensado también para los ensayos clínicos en comparación con placebo. Por eso se dice, por eso hace esta pregunta. La reacción fue más severa cuando se aumentó la dosis o menos severa cuando se disminuyó la dosis, o sea, le da una preponderancia a las dosis, o sea, las reacciones tipo A que habíamos visto, las dosis dependientes, eso le da como más fortaleza cuando uno pone que sí. El paciente ha tenido una reacción similar con el mismo medicamento u otros similares, o sea, si le pasó algo parecido, en el caso, por ejemplo, de un analgésico y un sangrado, ya le había sucedido, le ponemos uno sí y el resto no. El evento adverso fue confirmado por medio de una evidencia objetiva. Esto de la evidencia objetiva es importante que lo sepan. La evidencia objetiva le llaman a pruebas de laboratorio. Por ejemplo, un aumento de las plaquetas en el caso de un sangrado, o el aumento bueno, algunos ejemplos pueden ser el aumento de la glicemia en el caso de una diabetes. Otros ejemplos así, el aumento, o sea, de azúcar en sangre en una diabetes. Esto es como que reafirman cuestiones que reafirman que la reacción adversa sea por el medicamento. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Naranjo después? Hace una suma. Ustedes agarran las 10 preguntas y hacen una suma. Esa suma les da un número que les va a decir, si el número les da mayor o igual a 9, para Naranjo es una reacción probada. Eso quiere decir que hay una relación causal entre el medicamento y la reacción adversa. Si en cambio ustedes le dan entre 5 y 8, es probable. Es como en el gradiente es como que hay alguna duda de que pueda ser el evento adverso puede haber sido por el medicamento. Es como que realmente hay alguna certeza, pero también hay alguna duda. Entonces, una cosa es probada, donde las certezas son muchísimo mayores, y una cosa es probable, donde las certezas son muchísimo menores. Posible, ya ahí hay una duda mayor, o sea, no hay poca certeza de que sea realmente la reacción debido al medicamento. Y después tenemos dudosa, cuando es menor o igual a 0, ahí realmente ya podríamos decir que los datos no son concluyentes para la reacción, para decir que la reacción adversa sea provocada por el medicamento. O sea, se necesita más información para poder catalogarla. Las reacciones dudosas son realmente difíciles de catalogar como reacción adversa por el medicamento. Y entonces cuando uno ve el algoritmo de la OMS, el algoritmo de la OMS, ya ahí lo que hace es más una definición de cada una de ellas, de cada una de las categorías.
cierta o probable para naranjo, para el algoritmo que veíamos antes, es lo mismo. O sea, probada o cierta y probable es lo que es probada para naranjo. Perdón, probable no. Probada es lo que es cierta para el algoritmo de la OMS. Cierta es probada. Vendría a ser lo mismo para el algoritmo de la OMS que para naranjo. Y probable, bueno, probable es lo mismo y posible obviamente es lo mismo. Entonces cuando vamos a las definiciones, cierta es cuando, ustedes lo pueden leer todo ahí, pero para hacérselo más claro, es cuando tenemos una reacción adversa, un evento adverso, hacemos el análisis y realmente pensamos que es el medicamento el causante de esa reacción adversa. Pero la diferencia entre cierta y probable, les voy a dejar para que ustedes las lean cada una de las definiciones, la diferencia que tienen es que cierta tuvo una readministración del medicamento y vuelve a aparecer la reacción adversa, y probable no hay una readministración del medicamento. O sea, la diferencia grande entre cierta y probable es esa. Hay una readministración del medicamento. Cierta, es muy raro tener una reacción cierta porque, como les decía hoy, generalmente uno no hace una readministración del medicamento. Un ejemplo que doy muchas veces es que una vez cuando estaba trabajando en la unidad de farmacovigilancia en la mutualista que hicimos el estudio de reacciones adversas, pasábamos visita con una de las médicas y una paciente estaba con vómitos por ranitidina, algo muy raro, la ranitidina generalmente no da vómitos, es más, muchas veces a los pacientes que están con vómitos les dan ranitidina junto a metoclopramida, pero estaba con vómitos, entonces pensábamos que era por la ranitidina. Se le suspende la ranitidina y ¿qué sucede? Deja de vomitar. Entonces, para nosotros eso, y viendo después un poco la bibliografía, hay algunos reportes de que la ranitidina puede ser la causante de vómitos, pero para que sea cierta nuestra, deberíamos haberle readministrado la ranitidina, que la médica lo propuso y dijimos, al final llegamos a la conclusión de que no sería bueno por una cuestión ética, cuando hay otra alternativa que no le iba a dar vómitos a la paciente, ¿no? Pero para poder haber dicho de que esa reacción adversa era cierta según la categoría de la OMS, se tenía que haber hecho la readministración de la ranitidina, cosa que no se hizo, entonces quedó como probable para nosotros. Y posible es cuando hay alguna duda, hay algo que, si bien pensamos que hay un gran porcentaje de seguridad de que la reacción adversa es causada por el medicamento, hay una duda razonable. Y después, cuando ya pasamos a lo que es las siguientes categorías, que son improbable, condicional, inclasificable, ahí ya ustedes van a ver cada una de las definiciones. Hay una evaluación de que se necesitan más datos para poder clasificarla, o no se puede clasificar directamente. Improbable inclusive es que seguramente no sea la reacción, pero no se puede descartar la reacción causada por el medicamento, pero no se puede descartar 100%. Obviamente cuando uno tiene una clasificación así busca más información para poder reportarlo, ¿no? Hay otros algoritmos, incluso hay algoritmos que se utilizan para determinadas patologías. Esta información ustedes la pueden ver, algunos de los algoritmos, Carchi y Lasaña se usa bastante también. Y después lo otro que hacemos en la imputabilidad de la reacción que le llamamos es ver la gravedad. Vemos si es leve, moderada, grave o letal. Para ello vemos si leve es que no requiere una administración de tratamiento, no requiere antídotos y no prolonga la hospitalización. Es algo leve que le sucede al paciente. Moderado ya tiene que haber un cambio de tratamiento. Esa reacción hizo que se cambiara el medicamento porque el paciente no podía seguir con esa reacción. Grave, ya también hay un cambio de medicamento, se suspende el medicamento, se puede administrar un tratamiento específico, y además algo importante es que puede dar secuelas médicas y generalmente estas generan hospitalización. O sea, ustedes cuando hagan el análisis para el taller van a tener que hacer la imputabilidad y decir qué tipo de imputabilidad tienen.
Y después lo otro es letal, ¿no? Ya cuando la reacción adversa genera la muerte del paciente. Entonces, siguiendo el análisis, ustedes estaban viendo un poco, buscaron la información, la evaluación de la causalidad, y lo importante ahora es ver un poco cómo hace el Centro Coordinador de Farmacovigilancia, un poco conocer la terminología que se utiliza. VGBase es esa base de datos que le decía, que es la base de datos que está en Uppsala Monitoring Center. Esta base de datos se mantiene actualizada continuamente con notificaciones que ingresan diariamente, o sea, todo el día, todo el tiempo se está nutriendo. Y esa, cuando uno hace ese ingreso a base de datos, que no lo hace cada una de las unidades de farmacovigilancia en los hospitales, no lo hacen los laboratorios, lo hace solo el Centro Coordinador Nacional de Farmacovigilancia, o sea, los países pagan por estar ahí para recibir esa información y para enviar esa información. Incluso Uruguay hace unos años dejó de pagar un tiempo, pero ahora ya sigue siendo un miembro pleno. Está en comunicación y hay que clasificar la información que uno da con alguna nomenclatura que permita a todos hablar el mismo idioma, porque si a cada uno se le ocurre cómo debe ingresar en la base de datos, esa base de datos sería imposible de manejar. Entonces la clasificación, algunos tipos que se hacen, una es MEDRA, que hace toda una definición de las reacciones adversas. Incluso después también la OMS tiene tipo un diccionario de medicamentos que se llama Who Drugs. Estos lugares son accedidos generalmente, por los que les decía, por el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y después está la clasificación ATC del medicamento. Me interesa que conozcan. A ver, voy a intentar ingresar a cada uno de los lugares. Acá está la página de MEDRA, la ven. Esa página de MEDRA les dice, bueno, es un consejo de armonización y les muestra un poquito cómo, para ingresar hay que estar suscrito. Yo solo les muestro la página para que la conozcan. Es como un diccionario general y eso permite dar una clasificación. Después, otro que me interesa que vean, bueno, el Who Drug, que también esto los pasa a la página de la OMS. Y esta que me interesa, la clasificación ATC. La clasificación ATC es, permite dar, vamos a poner algún ejemplo. Algún ejemplo, por ejemplo, diazepam. Ustedes, si estuvieran en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, tienen que hacer una clasificación ATC, o incluso para la metodología del trabajo mismo de la propia unidad de farmacovigilancia local, suya, de su hospital. Está bueno codificar los medicamentos. Por ejemplo, yo acá les puse el diazepam, para dar un ejemplo. Diazepam. Entonces, ¿cómo hace la clasificación la OMS? Este es un código que se le da al diazepam. El código es, acá lo ven, N05BA01. Entonces, ¿esto qué hace? La N que le da al diazepam es porque está en el sistema nervioso central, o sea, es un medicamento que se utiliza para el sistema nervioso central. El N05 son todos los psicolépticos. Después los clasifica, hace una clasificación entre A, B y C. Antipsicóticos son los que son la A, la B son ansiolíticos y la C son hipnóticos o sedativos. O sea, en este caso, como es un ansiolítico, el diazepam, lo clasifica N05B. Y después, derivado de benzodiazepinas, ya la codificación les da N05BA. Y entonces después al diazepam le agrega el número 01. Entonces cuando usted, una clasificación ATC es N05BA001. Y después la otra cosa interesante que da esta página, que es de la OMS, que la vimos, es el uso de la DDD. La DDD son las dosis diarias definidas. Es un término o es una nomenclatura que se utiliza y es muy interesante para hacer una comparación del consumo de medicamentos, que es algo que también la farmacovigilancia estudia, la cuantificación de medicamentos a nivel nacional.
por ejemplo, y eso nos permite compararnos con otros países. Hace unos años nosotros hicimos un estudio nacional del consumo de benzodiazepinas y calculamos la DDD, la dosis diaria definida, para, para la población nuestra. Incluso se puede hacer una dosis diaria definida cada 100.000 habitantes. Es una dosis diaria definida por habitante. En este caso el diazepam es 10 miligramos y acá le pone cada una de las vías de administración. Y es un dato que me parece que es interesante que lo conozcan, porque es una forma de compararnos con otros lados. En ese estudio nos dio que nosotros teníamos mucha DDD cada 100.000 habitantes de benzodiazepina comparado con otros lugares. Son datos de consumo que se hacen generalmente, por ejemplo, de las dispensaciones en farmacia o de las prescripciones de los médicos. Es interesante que lo conozcan. Y siguiendo con la presentación, hay otra página que esta es la VG Access. Esa VG Base que les mostraba hoy no podemos acceder nosotros, solo accede el centro nacional, que en este caso es la Unidad de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública, pero le podemos entrar a lo que se llama VG Access. Vamos a ver si podemos entrar. Esa VG Access lo que permite es la información que tiene a nivel mundial VG Base, que cualquiera pueda entrar y verla. Es interesante porque les permite ver, por ejemplo, vamos a ver en el caso del diazepam para seguir con el mismo fármaco. Si ustedes ponen diazepam, capaz que le tengo que poner todas las letras, pero creo que igual ahí lo va a buscar. Ahí va, ahí encontró diazepam. Dice la cantidad de registros que tiene, o sea, recibió a nivel mundial 32.000 registros de reacciones adversas. Y acá les da una clasificación de las reacciones adversas. Con esa clasificación, una clasificación que también hay que hacerla cuando uno hace un reporte, no desde la unidad local, sino cuando está trabajando en farmacovigilancia y hace su reporte a la OMS, a veces le pide que haga una clasificación en qué órgano es. Entonces acá ven en cada uno de los órganos cómo va variando. Incluso le dice qué tipo de reacción adversa tuvo según el órgano. Es interesante porque ustedes pueden ir viendo cuando tienen un reporte, a ver a nivel mundial si ya hubo alguien que dijo que podía pasar eso. Por ejemplo, a nivel del sistema endocrino, una hiperprolactinemia, 23 casos a nivel mundial hay reportados. Entonces van viendo ahí cada uno. Si ven acá, el que tiene más, viéndolos rápidamente, el que tiene más son problemas psiquiátricos, ¿no? Hay como 10.000 reportes a nivel mundial con diazepam. Droga de abuso, ¿lo ven? Es interesante. Pero además, más abajo, les permite ver la distribución geográfica. Ustedes pueden ver ahí África, América. Ven que África tiene pocos reportes, América es de lo que hizo más, Europa también. Y después pueden ver también por grupos, por edades, ¿no? De 0 a 27 días, qué porcentaje. En este caso los mayores son entre 45 y 64 años. Y bueno, también hay a veces que no se conoce la edad, hay un 20%. El reporte no le tranca si no conoce la edad del paciente. En este caso, como ya hablábamos también, por ejemplo para el diazepam, el porcentaje de reacciones adversas es mayor en mujeres, para este caso también que en hombres. Y podemos ver también por años, me permite ver cuántos reportes hubo, como que fue aumentando, ¿no? Pueden ver acá en el 2020 van 1.135. Entonces, siguiendo con la presentación, bueno, eso es un poco para que conozcan qué tipo de bases de datos tenemos. Y después, algo que nos interesa y nos parece que es fundamental también es cuando uno hace la devolución al médico tratante. Esa devolución es importante porque es una forma de que el médico tratante pueda conocer de que existe
una devolución de su trabajo. Si no, la gente no entiende para qué se hacen los reportes, no reporta, esa subnotificación que existe. Es una forma de demostrar que uno hizo el reporte y hay un trabajo después de ese reporte. Entonces acá hay un ejemplo de un síndrome miopático por el uso de atorvastatina, que es algo relativamente frecuente con el uso de las estatinas. Entonces acá se le hace un poco cuál fue la bibliografía que se buscó, que se hizo la notificación en la unidad de farmacovigilancia del ministerio. La idea es que ustedes cuando trabajen también hagan una devolución, cuando trabajen en el taller hagan también una devolución del reporte, porque es fundamental hacer una devolución, porque muchas veces sucede, y esto lo hemos conversado mucho con la unidad de farmacovigilancia del ministerio, de que no hay una devolución actual a nivel centralizado. Obviamente ellos tienen mucho trabajo y es difícil con cada reporte hacer una devolución, pero sí por lo menos saber qué se hizo con esa reacción adversa, si se ingresó a la base de datos, si sirvió para hacer una comunicación después, qué análisis se le hace, ¿no? Eso es interesante. Y después lo otro que tenemos con el uso, con esto de lo que se llama la notificación espontánea, es la identificación de señales. La identificación de señales, ¿qué son? Y la OMS ha trabajado bastante, podemos definir que es una señal, es como algo que surge del uso del medicamento, que es un acontecimiento adverso que no estaba conocido y se da mucho con esas reacciones poco frecuentes, ¿no? La notificación espontánea ahí, o muy poco frecuentes, es fundamental porque es la forma de poder conocer reacciones que nunca sucedieron, hacer una señal. Una señal no solo depende de un solo reporte, ¿no? Y también debe ser la gravedad entra en juego en la señal, ¿no? También es importante tener información de calidad. No solo una notificación, tiene que ser más de una para generar una señal. Y eso lo que hace es que la OMS empieza a hacer un seguimiento de esa reacción adversa. Si hay una señal de que reacciones raras empiezan a aparecer con un medicamento, ahí la OMS puede tomar diferentes medidas. Y una es, por ejemplo, pedirle al productor del medicamento que empiece a hacer un estudio para conocer un poco más de esa reacción adversa. Eso es, incluso pueden trabajar coordinadamente, es algo que hace la OMS, que es la aparición de señales a través de la notificación espontánea. Entonces, viendo un poquito repasando un poquito de la notificación y el sistema de farmacovigilancia. Las reacciones adversas que vemos, los sistemas de farmacovigilancia, recogen, evalúan y registran la sospecha de reacciones adversas, miden la frecuencia de las reacciones adversas según variables, por ejemplo, demográficas, según fármacos, según grupos farmacológicos. La clasificación ATC que les decía hoy permite esa clasificación farmacológica. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, ver qué reacciones adversas son producidas por los N05, o sea, de la clasificación ATC. Permite también medir la frecuencia de las reacciones mortales, identificar las reacciones de baja frecuencia, identificar de forma precoz posibles riesgos asociados con el uso de medicamentos, promover a los trabajadores de la salud la necesidad e importancia de la farmacovigilancia con el fin de estimular la notificación. Eso es algo que se tiene que hacer mucho desde la farmacovigilancia. Lo que le decía, la retroalimentación con los notificadores es fundamental, que entiendan que su trabajo es muy importante, y analizar la información existente con el fin de generar posibles señales, que era lo que estuvimos hablando recién. Y esto me interesa también, y creo que también es importante, es el tema de cómo un sistema de farmacovigilancia es lo no punitivo. Lo no punitivo es que los que notifican no se tomen represalias ni sanciones. Con las reacciones adversas, muchas veces esto no sucede, pero podemos pensarlo también en los errores de medicación que también entran dentro de lo que es la farmacovigilancia. Los errores de medicación, ustedes lo van a ver a lo largo del curso, yo no me voy a meter directamente, pero en este caso sí, en lo que es lo no punitivo. Entonces hay un gris ahí entre lo que es lo no punitivo y las sanciones que pueda tener una persona por cometer un error con medicamentos.
Obviamente cuando uno piensa un error con medicamentos, y esto es lo que muchas veces no se entiende, es que la persona que comete un error con medicamentos no está teniendo una intención de cometer ese error. Entonces, lo que deben intentar los sistemas es proteger a las personas de que no cometan esos errores. Pero lo que no debería hacerse es castigar a las personas que cometen esos errores. Entonces, muchas veces lo que sucede es que no hay una notificación de esos errores de medicación por un problema de miedo a las represalias que puedan suceder por ese error que se comete. Entonces, muchas veces lo que hay que entender es que esto que está vinculado directamente con lo que es la seguridad del paciente, y la seguridad del paciente hace mucho hincapié en lo no punitivo, muchas veces es difícil de entender, ¿no? De que no exista una sanción al error cometido. Porque muchas veces los errores no son y nosotros, ustedes van a estar trabajando con medicamentos, los errores van a ver que es algo que surge. Los sistemas deben tratar de proteger para que esos errores no se cometan, aprender de los errores, pero también los sistemas deben proteger a los que trabajan para dar las herramientas de que no se cometan esos errores. Entonces, también los sistemas de farmacovigilancia deben ser confidenciales, ya no se pueden conocer la identidad de las personas que tienen una reacción adversa. Independiente, es importante la independencia, ya sea de la industria farmacéutica, independencia de las instituciones de salud, es algo que está por fuera de los intereses de esas entidades que están en el sistema generalmente. Bueno, el análisis de expertos era lo que hablamos un poco de el comité de farmacovigilancia que existe en el Ministerio de Salud Pública, donde está la academia representada. Es importante en la medida de tomar definiciones. Y bueno, después siguen otras como oportuno, se deben no dejar pasar mucho tiempo para analizar las reacciones adversas, orientado a mejorar los sistemas, cambio de sistemas, proceso de evolución, y que dé respuesta es algo fundamental para los sistemas de farmacovigilancia. Difundir recomendaciones, boletines, eso un poquito lo vamos a ver en la segunda parte. Ese es un poco el sistema de farmacovigilancia. Y hasta acá llega la primera parte, ahora vamos con la segunda parte, que es la gestión del riesgo.